Y seguimos aquí en el aire en tránsito, seguimos aquí en el canal de YouTube de FM en Tránsito, también nos estás escuchando. Este de fondo no me favorece, ¿eh? Ahora sí. Vamos. Ahora sí. Foco, fuera de estamos foco, como entramos en ojerosas, foco. ¿no? No, sigamos haciendo radio, chicas. Sí, perdón, sí, no nos mejor. distraigamos. La Colo Rameta. ¿Cómo andás, Colo? Bien, acá con el entusiasmo de ser filmada, contentísima. Salís divina. Me quiero que tengo que mirar para allá, Hay que para acá. poner bueno. el cuerpo, la voz y también la cara. Muy bien. ¿Sabes? Ahora se va a notar que yo tengo mis machetes para Sí, contar. No, no se ve, Bien, mira. todas. No se ven, igual, pero ahora no me se van ve. a ver así mirando No se ve, solo se para te abajo. escucha. ¿Cómo están? Bien. Bien. Lo prometido es deuda. Hoy me Apa. vine, pero no es la fiesta esperable, ¿eh? ¿Hoy te viniste hot o no? Hoy me vine hot, de nuevo. Porque Sí. la otra vez me dijeron, pero todo prohibido, todo prohibido. Entonces fui al otro pasado, que es la antigüedad clásica, Ajá. Recordemos- donde había un poco más de libertades sexuales. Un poco más de digamos. cachengue. Habíamos hablado de la época de Edad Media. La Edad Media, con todo Edad lo que son las Media. prohibiciones vinculadas sobre todo al imperio de la cristiandad o el catolicismo. Bueno, ¿viajamos en el tiempo? Dale. Hay que viajar en el tiempo, hay que viajar a Europa también. Sí. Porque la antigüedad clásica abarca dos civilizaciones que no fueron en forma paralela. Primero estuvo Grecia y después Roma la conquista y después se extiende ese tipo de, vamos a decirle, cultura hasta la caída del Imperio Romano. Bueno, hoy justo en primer año, que no puedo hablar de estos temas porque es el antiguo séptimo grado, ¿no? Sí. Son chiquitos, estuvimos viendo una partecita de Troya. Todos vimos Troya, Sí. todos vimos 300. Sí. Bueno, y entonces nos empezamos a meter en el tema y en la película Troya lo que se ve es un Brad Pitt así súper musculoso, divino, que es Aquiles, el que hace de Aquiles, y que tiene en un duelo muere el supuesto primo, ¿sí? Ahora, la historia original no es así. Esa es la que nos cuenta Hollywood, digamos, para que el mundo occidental actual lo acepte. En realidad, quien muere no es el primo, sino que Patroclo era su pareja. Y a partir de ahí, como que pensé tratar de meternos un poco en esto, que era lo que me decía Inés la otra vez, que es, bueno, formas de pensar la sexualidad en esta antigüedad. En el mundo griego y en el mundo romano, que compartían la misma religión, no que es politeísta, las que todos conocemos, los dioses del Olimpo, traducidos en latín, pero son los mismos, no existía el registro de moralidad o ética que después tuvo el cristianismo. Y de culpa. ¿sí? Y por supuesto que tampoco de culpa, ¿sí? Esos dioses, ¿sí? Que tenían sus historias en las mitologías, tenían las características de los humanos, ¿sí? Cometían adulterio, violaciones, metían los cuernos a las mujeres, teníamos dioses específicamente vinculados a la sexualidad, como Venus o Afrodita, que es la misma, Eros, y una serie de historias. Con lo cual ya en su imaginario, digamos, la sexualidad no estaba vinculada a un tabú extremo. Sin embargo, existían tabúes. Bueno, en Grecia fue bastante más patriarcal y más tradicional que Roma. Ambas nacen con familias patriarcales, ¿sí? Que son, de lo cual siempre hablamos en la actualidad, pero que tenemos basadas en la línea masculina y en el poder del padre más antiguo que exista. Y de ahí derivado de todos los hombres. En el caso de Grecia, las mujeres de clase alta, ¿sí? Vivían mucho más relegadas de la vida social y de la sexualidad, por tanto, que en la vida de Roma. Es más, en las casas clásicas griegas estaban, no sé si condenadas, pero estaban reservados en un lugar apartado que se llamaba el gineceo. De ahí viene ginecología. Me ¿sí? muero. Claro, jodiendo. sí. De ahí, cuando, por ejemplo, invitaban a otras familias, Sí. los hombres se reunían en lo que nosotros le llamamos el living comedor y todas las mujeres se reunían apartadas en una sala Ajá. donde hablaban todo y se dedicaban al tejido, Ajá. sobre todo, ¿sí? Eso se llamaba el famoso gineceo. Ahora, en el caso de los hombres, los griegos tienen todo un concepto muy distinto al nuestro. Empezando por
voy a empezar por algo que a mí siempre me gustó. Lo vi una vez en la maestría y me pareció maravilloso. El concepto de la belleza, ¿no? La belleza en el mundo griego no es la belleza, sino que sería el bello, ¿sí? Para nosotros, cuando nos hablan hoy en Occidente de lo bello, es la belleza femenina, ¿sí? En el mundo griego, lo bello era masculino y era el cuerpo masculino. De ahí que tenemos todas las estatuas del mundo griego, que son casi fiel copia del cuerpo, sobre todo de un deportista, porque ese era el ideal, un deportista joven, con una cara media estandarizada, muy bella, con pocas expresiones, ¿sí? Con facciones bien marcadas, pero con caras sin reírse, sin nada, y con un cuerpo hiper desarrollado. La razón es que la mirada deportiva, artística, científica, de las capacidades filosóficas, militares, estaban todas puestas en el hombre. La mujer está completamente corrida, relegada hacia el lugar de matrona reproductiva, y entonces el mundo de la sexualidad, digamos, diversa, distinta a la que tenemos actual, es la que se desarrollaba con respecto a los varones. ¿Qué pasaba en esta antigüedad? ¿Sí? Por lo menos en la de Grecia. Hoy, recién que les decía, ¿no? Brad Pitt, súper musculoso. Lo que no había en la antigüedad era, en la antigüedad clásica estoy hablando, ¿sí? Grecia y Roma, no había este concepto del todo de lo que nosotros tenemos como heterosexualidad, bisexualidad, homosexualidad y lesbianismo, ¿sí? No había un recorte de ese como nosotros tenemos ahora, sino que en realidad lo que teníamos eran prácticas sexuales que sobre todo eran libres en el caso del varón. En el caso de la mujer, no, ¿sí? Entonces, en el mundo griego lo que vamos a tener son, como dijimos recién, estatuas, pero además cosas. Las nenas se reían el otro día, estábamos hablando de los Juegos Olímpicos que nacieron en Grecia. Sí. ¿Cómo se practicaban los Juegos Olímpicos? En Grecia, hombres desnudos, aceitados, que se iban a Olimpia, que está en el centro de la península helénica, y practicaban sus deportes, muchos de los cuales se siguen practicando ahora, los clásicos, jabalina, tirar la bala, el disco, carrera en salto, carrera en largo, una suerte de boxeo tenían, y todo se practicaba desnudos. Tenían prohibido la mirada de la mujer. Las mujeres no iban a los Juegos Olímpicos, era solo entre hombres. Otra de las características, claro, ese es el discóbulo. Bien, acá ¿sí? tenemos, vamos a describir la próxima, si me dan más tiempo, yo me vengo con imágenes y ahí las ponemos vamos ahí a hacer atrás. eso. Hoy Está teníamos bueno. mucha imagen, andá buscando De todo, imágenes, ¿no? sí. Pero bueno, estamos hablando de una estatua que es muy conocida esta Sí, esta la estatua del imagen. discóbulo. Lo muestro ahí, a ver, teca, 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 No se teca. ve, No, ahí. no se ve. Ay, no no se se ve. ve. Bueno, se cayó el Estamos cel. haciendo lío, pero bueno, no, es Una escultura una griega. cultura griega que está revoleando El disco. el disco. Ahí está. Bien. Y esto que hablábamos recién, que no había concepto alrededor de la homosexualidad, por ejemplo, lo que no existía entre los griegos, sobre todo, era lo que nosotros tenemos vinculado entre la homosexualidad y el amaneramiento femenino. Ajá. Eso siempre estuvo mal visto, ¿sí? Pero no era lo que predominaba, sino que lo que predominaba eran lo que hoy llamaríamos hombres viriles, ¿sí? Que practicaban la bisexualidad. ¿En dónde se hizo muy famosa la práctica? En el mundo ateniense, entre discípulos y filósofos, ¿sí? La escuela de Atenas, Platón, Sócrates, Aristóteles, que son los más importantes, pero después tenemos toda una tanda de matemáticos, ¿sí? Tenían sus estudiantes y se entendía como un aspecto... Ah, muy bien. Mirá, ahí estamos lo tenemos con la al imagen. discóbulo. Si lo están viendo por YouTube, ahí se ve Ahí la lo mostramos. Fíjense todo lo que es el desarrollo de la musculatura, Sí. ¿sí? Sí. ¿Qué es eso lo que se interpretaba como belleza? Culito parado. Sí, bien marcado, en una Qué cara detalle, muy... Inés, ¿eh? Bueno, se me fue la Mirá, se le fue el ojo. Menos mal que Tata tiene la pierna ahí media cruzada. Entre educadores y discípulos, y también en la vida entre los militares, ¿sí? Cosa que hacían muchas bromas cuando salió 300, que se los ve tan masculinos, los espartanos vivían
mujeres separados de varones, porque los varones vivían en constante acuartelamiento militar. Claro, sí. Gente dedicada a la guerra, gente violenta, y los golpeaban de chicos, se golpeaban entre ellos. Sin embargo, entre golpe y golpe también Había amor. había amor, ¿sí? Había amor. Debían casarse, ¿sí? Los griegos debían casarse y tener hijos, pero tenían permitido todo esto. No Las libre. mujeres, por supuesto, chicas, No, como las siempre. mujeres no. obviamente Qué no. desilusión, Nada. Las mujeres eran casadas un poquitito después de la menarca, como para que no existieran, tenían que llevar vírgenes al matrimonio, y no era nada bien visto la práctica de la bisexualidad entre las mujeres. Estaban, ¿sí?, retraídas a ser matronas, a ser madres, a educar y punto. Ahora bien, ¿de dónde viene la palabra lesbianismo? ¿De dónde? De la isla de Lesbos, Ujú. ¿sí? En la isla Ahí de sí, Lesbos ahí había se iban una las comunidad, bien, pero miren de dónde viene, ¿sí? Había una comunidad de mujeres hartas del matrimonio, la casa y los pibes, que se habían, que se habían, que se habían recluido para vivir entre mujeres y se habían dedicado, ¿sí?, a ser músicas, poetisas, filósofas, científicas. Me encanta. Bien. Siempre hubo un refugio. No hay un, ¿cómo se llama? No hay un subtítulo que decía, y además se entretenían entre ellas, pero de vez en cuando Lo las suponen. visitaban filósofos, pero lo debemos suponer, porque de ahí viene el término lesbianismo. Si pasamos, creo que no me queda nada, si pasamos al mundo romano, ¿sí? Sí. Sí. Era más libre para el tema de las mujeres. Ah. Hay un avance en el tiempo y en la época del imperio. Si bien se siguen usando las familias patriarcales, ya existía en el mundo romano lo que se llamaba la viuda, vamos a decirle, la viuda libertina. Una vez que te habías casado, que habías tenido un par de hijos, ¿sí?, y que habías logrado enviudar, ahí empezabas una vida de Distinta. libertad absoluta. Si tenías dinero. Claro, si tenés. te También quedaba algo. las casaban muy jóvenes, ¿sí? Incluso en los inicios de la República Romana se las casaba a los 12 años, después un montón, ¿sí? Se retrasó la edad porque esos embarazos que se tenían a los 12 años no se podían resistir físicamente, el tema físico. Entonces van retrasando la edad y también la mujer romana tenía que llegar casta al matrimonio. Y como siempre, ¿sí?, el hombre no debía, era al revés. Era muy mal visto Que el hombre llegara virgen. que el hombre llegara virgen. Apenas llegabas a tu adolescencia, el dominus, el padre de la familia, te llevaba a los prostíbulos. La prostitución era legal, completamente legal en Roma. Había legislación que lo permitía, lo encauzaba. Ahora vamos a ver algunas diferencias, cómo se hacían ver las prostitutas. Y existía, digamos, lo que se esperaba de la mujer era que fuera casta hasta el mar, que tuviera varios hijos, varios herederos, y que no fuera adúltera, cosa que en la época del imperio se popularizó, ¿sí? Hombres y mujeres tenían amantes, para las mujeres estaba mal visto, para los hombres no. ¿Qué podía un hombre? Vale decir que en el Imperio Romano tenemos muchas más registros de la sexualidad a flor de piel, ¿sí? Como que también no hay una separación entre lo sexual, incluso no hay una separación muy clara entre lo íntimo, lo que nosotros le llamamos hoy íntimo y público, ¿sí? En las calles de Roma había baños públicos, pero sin separación. Hola, te sentabas, te charlabas algo con el de al lado Mientras y seguías. pillabas. Exacto, y Sí. hacías lo segundo Lo también. segundo también, Con claro. lo cual había una mayor exposición, incluso física, ¿sí? Hombres y mujeres libres tenían varios togas mucho más amplias. En general no se usaba nada debajo, no había ropa interior, ¿sí? Debajo de esos mantos. Estaba problemático el invierno ahí. Pero incluso también la exposición de los cuerpos se daba mucho en lo que se llamaba los baños, nosotros le decíamos baños termales. Sí. Ellos le decían baños públicos, no eran baños públicos, sino que eran piletas de agua caliente, de agua fría, con una mezcla de club con biblioteca, separados, hombres y mujeres, donde se ejercía la prostitución y también era un espacio de encuentro dentro de la homosexualidad. Cuando hablamos de homosexualidad hablamos del lesbianismo, como en el caso de los hombres.
Pero además de esta vida poco, vamos a decirle, con poca intimidad, la sexualidad del Imperio Romano se expresa en todo. La encontramos en vajillas con dibujos, pinturas, en las casas, no solamente en los prostíbulos, que había un montón, sino en las casas de clase alta se estilaba pintarlas de oscuro, no pensemos en blanco, ¿sí? Sí. Y en todo lo que eran las habitaciones se pintaban lo que hoy le diríamos pornografía, que para ellos no era pornografía. No, claro, ¿sí? entiendo, sí. Sino que Arte, comían arte. perfectamente con Mientras tenías un, a uno, claro. sí, Claro. con un tríptico de una situación De una muy... pirula situaciones el salto fuertes, del tigre. La Sí, pintura. sí. Yo te diría que situaciones bastante más explícitas, muy explícitas. Vos decís, mirá, Imagínate lo que se puede hacer. Ahí tenés la ESI para los pibes. porque Claro. La ESI en 2 segundos. incluso tenemos muchos escritos casa. de arte amatoria en el mundo imperial. Posiciones, formas, siempre escrito por hombres, con lo cual es bastante desagradable escuchar o leer. Si no te gusta la cara de la mujer, ponela de tal manera, ¿no? Claro. Pero hay toda una literatura, ¿sí?, que expresa el cómo. Bueno, arte, vajilla, cerámica, pintura en las paredes, mosaicos, por todos lados había imágenes, inscripciones en paredes. Eso es muy gracioso. Los romanos hacían grafitis, de todo, incluyendo los famosos grafitis de penes que tenemos en la actualidad hace tanto tiempo, Sí. ¿sí?, que indicaban el caminito hacia los prostíbulos en esa época. Siga el pene. Claro, siga el pene. Literal. En el hombre romano se esperaba que no fuera virgen y a él sí se le permitía todo tipo de acto sexual con algunas restricciones. El hombre romano libre debía tener su matrimonio y podía tener amantes de mujeres libres, siempre de menor, de inferioridad de clase, ¿sí? Y por supuesto que está el caso de los esclavos, que no es un tema menor, porque en la antigüedad clásica teníamos esclavos para todo, incluyendo los usos sexuales, ¿sí? Los dominus y las dominas, los amos, tenían el uso y abuso sobre los esclavos. Con lo cual, el hombre de la familia, el pater de la familia, tenía relaciones sexuales con las esclavas, jóvenes, grandes, y con los esclavos, ¿sí? En las altas clases se permitía tener, incluso así visualmente, esto estamos hablando también de lo que nosotros hoy le llamaríamos abuso infantil, ¿sí? Ajá. No hay ningún Sí. tipo de restricción. No hacía falta que lo Sí, digas. no, ya bueno, nos perdón, no, porque por ahí estábamos viste, dando cuenta. estamos pensando de abuso infantil, se usaba a un varón jovencito y se lo armaba como una nena Ah, sí. hasta que cambiara la voz. Mm. Una vez que cambiaba la voz, se lo restringía y ya pasaba a ser varón. Eso era permitido, ¿sí? Y era muy usado. Había prostitutas y prostitutos también. Siempre pensando en el hombre, ¿sí? En el caso de las mujeres con esclavas, ¿sí?, y esclavos, no usaban tanto los esclavos, porque ¿cuál es el problema? ¿Cuál era el problema? El Brazo. embarazo, Claro. ¿sí? Y entonces sí era permitido. Me Se gustó. nos ocurrieron cosas. ¿Va? Bueno, De a poquito. el embarazo, esto es muy de secundaria, ¿viste? Uno No, como estamos que peor lo va que los- llevando. que los estudia. La profe Ramírez. ¿Va? Entonces, sí había permitidos con las esclavas de la casa. Esto lo que producía eran chicos, ¿sí? Bebés, Claro. medio hermanos, ¿sí? Donde la verdad todos convivían. Los esclavos no tenían un lugar específico. Los esclavos de servicio hogareño no tenían un lugar específico para dormir en la casa. Dormían todos tirados. Y cuando hablamos de la intimidad, ¿no?, que es distinta a la de ahora, los amos podían tener relaciones sexuales sin ningún tipo de problema delante de 2, 3 esclavos. Uno lo apantallaba, el otro le tiraba un poco de agua, Ajá. uno secaba, lo sumaban, ¿sí? Mm. Una cosa muy distinta a lo que nosotros pensamos. Claro. Ahora, en el caso de las mujeres, ¿sí?, la cosa estaba mucho más restrictiva y si bien había se tomaban permisos, pero estaba completamente prohibido el adulterio con penas de muerte, ¿sí? Ajá. En el caso de las prostitutas había toda una legislación. No se podían vestir como las mujeres libres. Tenían que usar pelucas bien llamativas, 3 colores, naranja, azul. Y cuando empezaron a llegar las esclavas del mundo rumano, ¿sí?, empezaron a ser las esclavas típicamente rubias. Claro. ¿Sí?
que eran muy atractivas y se vestían de una manera también particular. La tela era mucho más ceñida al cuerpo. Era muy mal visto sacarse toda la ropa en el caso de la mujer para tener relaciones sexuales. Y en el caso del hombre, lo que estaba prohibidísimo, el hombre podía tener toda la actividad sexual que quisiese mientras él sostuviera el lugar de dominante, dominus dominante. Es decir, que no debía ser penetrado, vamos al punto. Sí. Podía hacer lo que quisiera, pero que no se enteraran que vos en la intimidad jugabas por esos lados, porque eso era lo mal visto. Claro. Esclavos, mujeres y... Bueno, esclavos y mujeres, mucho más no había. Esclavos, esclavas y mujeres no tenían este problema porque se suponía que tenían que sí o sí sostener este lugar de dominados, ¿sí? Otra cosa que estaba muy mal vista era el sexo oral de hombres libres para otros. Razones es porque la boca estaba vinculada a la política. Claro. ¿Sí? Por último, había festividades, ¿sí? Donde Valía una suerte, todo. donde valía todo. Una que es la más famosa, que era las Lupercales, que se hacían en febrero, que era por la fertilidad. Sacaban en procesión, en vez de la Virgen de Luján, unos penes gigantescos, erectos. ¿Te imaginas? ¿Sí? Iba la gente en procesión por Roma. Eran tipo cultos medio orientales. Y mujeres bailaban alrededor desnudas. Se presentaban. En ese momento se permitía a las prostitutas como integrarse en la vida pública. Y el tema entonces de la idea de sexo, drogas sin rock and roll sí existió en un periodo no tan largo, ¿sí? Podemos decir más o menos entre el año 0 y el siglo II, 200 años, ¿sí? Cuando Roma fue lujosa, centro del imperio, hiperdesarrollada, una riqueza extrema, se combinaban banquetes con uso de afrodisíacos y drogas como las consideramos nosotros ahora. Y ahí sí llegó la práctica de lo que se llama las famosas orgías. Claro. Pero no fue tanto, ni tan así como se decía. Se usaban en esas orgías esclavos y sino también el tema de recurrir a los prostíbulos. Después de eso, no por tanto por el cristianismo, sino que los propios romanos empezaron a ver de volver a una vida un poco más, Ordenada. digamos, menos ostentosa sexualmente, Claro, sí. y volver a cierta tranquilidad. Y de ahí se engancha, eso se llama estoicismo, y ahí engancha el cristianismo y comienza una nueva ética moral y tabúes distintos, ¿no? En este nuevo mundo sexual que va a ser el de la Edad Media, donde todo estaba prohibido. Y que ya hemos hablado. Que ya hemos hablado, lo hicimos al revés. Bueno. ¿Inés te copó más esta No. etapa o no? Ratificamos lo que dijimos con la Edad Media. Menos mal La que isla nacimos sí. en Bueno, esta pero te podés ir época. a la isla. Podemos La ir a isla va. La isla va. Siempre Me hay encantó. algún lugar de donde huir. Claro, un lugar ahí de resistencia. Colo, súper interesante. Esto lo pueden revivir ahí en el canal de Spotify y de YouTube porque va a quedar el corte hecho. Muchísimas gracias. De nada. Cuando invítenme para la próxima con un tema menos sexual, por favor, que voy a terminar Que si te- unida. Voy a ser profe sex en vez de profesora de historia. Epa, ¿Te imaginas? una La- nueva rama. La A ver- profe sexy. A ver qué nos traes, Colo, la próxima. Dale. Saludos a todos. Pasó la Colo Ramete acá por el aire de Bomba Eteria.